Bien, continuando con nuestra clase, con nuestra unidad número 2 de la teoría del conflicto y de la negociación, nos habíamos quedado la vez pasada en justamente esta diapositiva, que es el agente solucionador. Nos dice la misma lectura de que el agente solucionador va a ser aquella persona que va a ser el interesado en solucionar el conflicto, ¿no? O en encontrar una solución al conflicto, ya sea por voluntad propia o por delegación, ¿no? Y esto va a depender mucho también en la empresa en donde estamos nosotros trabajando. La decisión de intervenir tiene que ser también eh, analizada desde el punto de cuáles van a ser los resultados de esta resolución de este conflicto, ¿no? ¿Cuánto me va a costar a mí como empresa o cuánto me va a costar a mí como persona que este problema se subsane, que este problema se solucione, ¿no? Y cuál es la probabilidad de que voy a tener o de que tenga eh, resultados no deseados, ¿no? Muchas veces los conflictos nos pueden traer problemas a la empresa, a la entidad como tal, o a nosotros mismos como personas, ¿no? Y nosotros tenemos que analizar y saber, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Poder evidenciar cuáles son los resultados que nos van a generar, si van a ser positivos, si van a ser negativos, cuánto me va a costar llevar adelante todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias para que podamos intervenir en un conflicto? Es primero modificar la estructura del conflicto como tal, ¿no? Las estrategias de poder, tenemos que identificar quién es la persona que tiene poder o cuál es el poder que ejerce este problema para nuestra entidad. Las estrategias de paso a paso, no todos los conflictos se solucionan de golpe, se solucionan también poco a poco. Hay que buscar coaliciones, alianzas, para que podamos subsanar o superar alguno de los problemas. Y por último, la negociación, y este es el tema al cual vamos a ingresar ahora. También es importante, habíamos dicho en la anterior clase, que hay que medir los resultados, ¿no? ¿Cuál es la última fase justamente de la administración del conflicto, que se refiere al seguimiento y a la edición y al análisis de la intervención del conflicto como tal? Depende mucho el tipo, no la importancia del conflicto. Hay que medir la eficacia de la intervención también. ¿Ha sido efectivo todo lo que hemos planeado para contrarrestar este conflicto? Entonces, todos estos van a ser los factores que nos van a permitir a nosotros medir los resultados positivos o negativos del conflicto generado, ¿no? Para que podamos, de cierta forma, ahorrar en algunos costos y algunos gastos. Bien, introduzcámonos a lo que es el tema de la negociación. Vamos a tratar de hacerlo más dinámica la clase porque tenemos varias presentaciones que tenemos que ver. Y para hablar de la negociación, vamos a decir que este es un proceso. Bueno, la negociación, estimados estudiantes, está presente en la vida cotidiana de nosotros. Todo el tiempo nosotros como personas eh, naturales o las personas jurídicas, también, o las entidades, por así decirlo, van a estar sujetos a negociaciones constantes, ¿no? ¿Y qué es la negociación? Es el proceso en el que dos partes que entran en conflicto buscan superar estas diferencias para defendiendo sus intereses, ¿no? De forma que ambas partes lleguen a una solución satisfactoria. Ese es el fin de la negociación. Hay diferentes modelos de negociación y tipos de negociación, vamos a verlos a continuación. La negociación tiene que ocurrir, o mejor dicho, ocurre bajo las condiciones de un conflicto reconocido por las partes, ¿no? ¿Por qué nos sentamos a negociar? Porque porque ha habido un conflicto entre nosotros. Hay intereses comunes entre las dos partes y hay diferencias de poder entre las partes también. Hay puntos de vista diferentes, por eso es que se ha generado el conflicto, ¿no? Y puede que ambas partes estén de acuerdo en que nos está costando más estar en desacuerdo que si nos ponemos de acuerdo y hacemos las cosas. Vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Cuáles son los requisitos básicos para que nosotros nos sentemos a negociar con alguna persona, con alguna entidad? Que existe una auténtica voluntad de negociar por ambas partes, porque de nada sirve de que nosotros hagamos una negociación si solamente nosotros nos sentimos afectados.
¿no? Que los objetivos sean distintos o contrapuestos, también es importante, ¿no? Como un requisito básico para que empecemos a negociar. En facilito nos dice, ¿no? Negociar es buscar soluciones a un conflicto de intereses mediante un acuerdo, ¿no? Y el fin de la negociación es cuando se llega al acuerdo como tal. Ahora, ¿qué es un conflicto de intereses? Un conflicto de intereses es algo que surge cuando dos partes quieren o necesitan algo y no lo pueden conseguir de tal modo, tal como lo quieren y al mismo tiempo. Un ejemplo sencillo, un ejemplo quizá cotidiano. Cuando en la familia estamos planeando qué vamos a hacer el día domingo, por ejemplo, ¿no? El esposo puede decir, vamos a ver, o vamos no sé, vamos a la iglesia el domingo, por ejemplo, ¿no? Y la esposa dice, no, el domingo vamos a visitar a mis padres, dice. No, hace tiempo que no vamos y demás. No, pero ahí hay un conflicto de intereses. A las dos personas, al esposo y a la esposa, quieren hacer algo diferente, tienen un interés distinto. El varón quiere ir a la iglesia el día domingo con la familia y la mujer quiere ir a visitar a sus padres. Eh, Yendo, por así decirlo, ambas personas quieren ir a diferentes lugares, pero pero no pueden hacerlo al mismo tiempo, es decir, no pueden ir acompañados uno de cada uno. Entonces, ahí hay un problema. Ambas partes quieren algo diferente, ¿no? Y no lo pueden conseguir al mismo tiempo. Ahí empieza un conflicto de intereses como tal. Un ejemplo del conflicto de intereses vamos a ver en el siguiente video, en el que hay una persona, el señor Gómez, que quiere comprar una estación de radio, una radio, ¿no? Y va a hacer la negociación con el señor Barrios, que tiene de la tercera parte de la radio, como tal, de las acciones de la radio. El señor Gómez ya ha comprado dos terceras partes de la radio, y solo falta la parte del señor Barrios. A ver, vamos a verlo entonces. Señor Gómez, ya le dije, en el propuesto de 14 meses, usted quiere llevar su expectación, eso es lo que le da a usted. Señor Barrios, nuestra propuesta es de 8 millones para la parte de ustedes. Esto es otra vez un movimiento de efectivo. Eso es justo, es razonable. No entiendo de dónde parte usted. Bueno, mi cifra de 14 millones la obtengo de lo que esta estación vale. Yo soy el que entró aquí hace 5 años, cuando estaba arruinada, y la levanté hasta que llegó a ser la primera. Yo conozco esta estación y sé lo que vale. Y 14 millones es mi parte de lo que vale. Eso es lo que le va a costar, señor. Sus socios te han dado las 2 terceras partes. La opción de las 2 terceras partes por 16 millones. Porque una tercera parte vale 14 millones. Mis socios no han estado aquí tanto tiempo como yo, así que no les interesa. Soy yo el que hizo esta estación. No me importa qué tipo de trato hicieron con ustedes. Mi propuesta es de 14 millones, porque eso es lo que sé que debe valer la estación. Si usted la quiere, eso le va a costar. Nuestra propuesta es de 8 millones. ¿La toma o la deja? Bueno, 14 millones es mi propuesta y también la toma o la deja. Si se dan de cuenta, en este ejemplo, ambos negociadores, bueno, ambas personas no ceden, ¿no? Y la diferencia de los costos en el que se está tratando la adquisición, bueno, primero el señor Gómez pide 8 millones, mejor dicho, quiere pagar 8 millones, pero el señor Barrios quiere que le paguen 14 millones, ¿no? Que hay una diferencia de 6 millones de dólares en este caso, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, hay un conflicto de intereses por la compra de la estación de radio, ¿no? Y ambos no quieren ceder. Este es un conflicto que generalmente no va a terminar no, no va a tener un desenlace afortunado para ambas personas, porque ambos, si se dan de cuenta, no quieren ceder. La clave de la negociación también es que podamos conceder algunas ciertas opciones, ¿no? Y que podamos ver algunas otras. Entonces, ambas personas en el anterior video tienen una posición, ¿no? ¿Y qué es la posición? Si yo tengo mi punto de vista aquí, yo soy el dueño de la radio y yo no te voy a vender mi parte de la radio porque no estás accediendo a lo que yo quiero, a mi interés como tal.
Entonces, necesitamos saber qué es una posición, es lo que nosotros queremos, es lo que estamos demandando, pero es solamente la parte superficial del conflicto. Lo que nosotros tenemos que hacer como buenos negociadores es identificar cuáles son los intereses de las personas. Esto es lo más importante. ¿Por qué nos quieren comprar, por ejemplo, en el ejemplo del video, por qué nos quieren comprar la radio? ¿No? Entonces, debe haber un buen ingreso seguramente, ¿no? Y el que no quiere vender sabe de este buen ingreso que va a tener la persona que va a adquirir la parte de la radio. Y es por eso que ambos, por ejemplo, no se ponen de acuerdo. Los intereses se encuentran ocultos, son nuestros deseos, motivaciones, miedos, ¿no? Eso es lo que nos dice Rodrigo Ríos, que es de la Fundación Emprende, que está en Chile, ¿no? Y es una muy buena definición de qué es una posición. Ahora, decíamos antes, la negociación va a tener su fin cuando las partes van a llegar a un acuerdo. Y el acuerdo justamente deriva de una negociación bien hecha cuando ambas partes son beneficiadas en cierto sentido. Por ello, un acuerdo debe ser sensato y debe contemplar que ambas partes o los intereses de ambas partes eh, sean cubiertas, ¿no? No debe deteriorar, los acuerdos no deben ir en desmedro de la relación de los participantes, ¿no? No tiene que haber que uno va a ganar más que el otro. El acuerdo tiene que ser equitativo, equilibrado, dentro de lo posible. Generalmente los acuerdos no siempre van a garantizar que ambos puedan ganar, ¿no? A veces siempre va a haber alguien que tiene que ceder un poco o que tiene que perder, pero en lo posible tiene que ser equitativo y equilibrado. Debe ser perdurable. Un acuerdo no puede durar solamente por este mes, digamos. ¿No? Si tenemos un acuerdo de adquisición con proveedores, no podemos decir que el acuerdo solamente va a ser por este mes y al siguiente mes tenemos que volver a negociar. Tiene que tener un marco o un margen de tiempo, ¿no? Dentro de lo lógico, no debe perjudicar los intereses de terceras personas. Lo decíamos al inicio también, todos somos negociadores. ¿Y cómo sabemos que todos somos negociadores? En la vida cotidiana, siempre nosotros como personas buscamos atender y satisfacer nuestras necesidades personales, ¿no? Y tratamos de modificar algunas relaciones persistentes. ¿Dónde nos damos de cuenta que somos negociadores? El paseño, por ejemplo, es muy regateador. Cuando se va de compras a algún lugar, siempre es rebajar casero, ¿cuánto me das en último? ¿No? Eso es un ejemplo informal de lo que es la negociación. Ahí negociamos. Cuando ustedes van de compras, por ejemplo, y les parece muy caro lo que están pidiendo por esa compra, pues ustedes regatean. Ese es un buen ejemplo de negociación, ¿no? El objetivo de del proceso de la negociación es resolver los conflictos que nos van a ver involucrados o que van a verse involucrados entre dos o tres partes, ¿no? Entonces, la negociación puede ser bilateral cuando involucra a dos personas o a dos partes o a dos grupos o a dos instituciones, ¿no? También otros autores también lo llaman bipartita, ¿no? Porque son dos partes las que se involucran. Puede ser tripartita, puede ser multipartita o, como nos dice en la lectura, multilateral, donde son varias partes las que intervienen en el proceso de negociación y aparecen, por ende, muchos más intereses en el escenario, ¿no? Y se tiene que buscar satisfacer todos los intereses posibles de las multipartes que vamos a entrar dentro de lo que es la negociación. ¿Dónde se negocia? ¿No? Y esto es algo importante que tenemos que nosotros eh, conocer. Nosotros negociamos todos los días en el aspecto comercial, lo que les decía, cuando compramos algo y regateamos, en el aspecto político, en el aspecto familiar, en el aspecto social, en la vida privada, en la vida pública, en el ámbito educacional, en la vida religiosa, con relaciones internacionales, incluso cuando somos dependientes de un Estado, ¿no? Y es tan común negociar o ser un buen negociador, y es una de las habilidades que se adquieren. La negociación no es algo innato,
La negociación es algo que se aprende, ¿no? Y lo que te enseña esto es justamente la experiencia. Vamos a ver otro ejemplo de negociación en el que les voy a pedir que identifiquemos ciertos aspectos de este video, ¿no? Por ejemplo, de cuáles son las actitudes que cada uno pone, cuál es el contexto de la negociación, cuál es el ambiente de la negociación, ¿no? Y vamos a notar que, a diferencia de la anterior negociación del señor Gómez y el señor Barrios, esta va a ser un tanto bonito, ¿no? más Bueno, amistosa. sí, por cierto que lo es, pero yo tenía en mente algo un poco más práctico. Este Mustang es único. Llegó anoche. ¿Le importaría si mi mecánico lo revisara? Por supuesto que no. No confíe en nadie que no se lo permita. Mi nombre es Hal Messi. Frank Mandy, mi hermano y yo somos los dueños. ¿Cuánto aceptaría? No lo podría vender por menos de $4,000. Tiene un precio especial. Veamos, ¿qué dijo el experto en mecánica? Bueno, parece que está en muy buena forma, excepto los alemanes, los vibradores y el aire acondicionado necesitará un nuevo compresor. Calcula que tendremos que invertir $200 en mecánica. ¿Qué dice si lo bajamos 200? Pasemos a la oficina, hablemos de eso. Verá, es un regalo para mi hija. No quisiera llevarlo lo mejor posible. Lo comprende, ¿no? ¿Está bien? Retocaremos la carrocería. Bien. Pensaba pagárselo en efectivo. Pero está logrando una venta rápida. Me lo llevo de la agencia hoy. Bueno, no podría venderlo por eso, no cubriría mis costos. Podría vendérselo por 3,690. Así es. Lo justo es justo. Es un trato. En este ejemplo de negociación, como ustedes habrán podido notar, hay un clima amistoso. No hay como en el anterior ejemplo una especie de pelea entre las dos partes. Aquí ambas partes buscan cubrir sus intereses, ¿no? Por ejemplo, cuando el señor que compra el vehículo o que quiere comprar el vehículo dice que lo quiere para un obsequio, entonces ambos están buscando cubrir sus intereses. Y el que vende el auto está buscando también darlo a un buen precio, ¿no? Y ante la propuesta de los $3,500 hay una contrapropuesta que es para ambas partes, donde ambas partes se benefician, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del tipo de negociación del ganar-ganar, por así decirlo, ¿no? O si ustedes quieren, el más. Enseguida vamos a ver y vamos a analizar justamente ese tema. ¿Cuáles son las variables cruciales del negociador, del buen negociador? ¿No? El buen negociador tiene que tener en cuenta que existen diferentes variables que van a intervenir dentro de una negociación. Una de ellas es el poder, identificar quién tiene poder, quién tiene más poder. Generalmente el que negocia no es el que tiene la última palabra de decisión, ¿no? A veces el que negocia es un intermediario, ¿no? También hay que identificar el tiempo, hay que ver cuál es el límite de tiempo disponible que se tiene para negociar. A veces hay personas que te ponen, digamos, hay instancias en las que te dicen, puedes tomar esta oferta y solamente tiene un valor
de 24 horas, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Y en 24 horas tenés la oferta que te estoy haciendo, ¿no? O cuando estamos pidiendo alguna empresa que nos pueda hacer la cotización para la compra en una proforma, entonces igual, dice, no, la presente cotización tiene un valor de un mes, digamos, de 30 días calendario, etcétera, ¿no? Hay que tener información. Ustedes, como buenos negociadores, tienen que recopilar toda la información posible y tienen que sistematizarla y organizarla, ¿no? Muchas veces es necesario conocer incluso a la persona con la cual vamos a negociar, ¿no? Y también hay que conocer no solamente a la persona, sino cuáles son los intereses de la persona por la cual estamos negociando. Hay que también saber el espacio, dónde vamos a negociar. Si nosotros, como en el fútbol, vamos a estar de locales o de visitantes. ¿Dónde nos conviene negociar? Y el espacio va a ser acogedor. O sea, ¿a quién va a beneficiar el espacio donde nos vamos a reunir o vamos a negociar? ¿Le va a beneficiar a la otra parte? ¿Nos va a beneficiar a nosotros? Tenemos que identificar también el espacio. Y nosotros crear un espacio en el que las condiciones sean favorables para nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos eh, tener una buena negociación. ¿Cuáles son las herramientas que debe conocer y que debe aplicar el buen negociador? Son muchos, ¿no? Y no es necesario que ustedes sean expertos, pero hay que tener conocimientos vinculados a lo que es la psicología, porque tenemos que saber entender, tenemos que comprender qué es lo que piensa, cuál es el sentimiento, cuál es la motivación de la parte con la cual estamos negociando, ¿no? Tenemos que tener conocimientos vinculados a la sociología, porque el comportamiento humano tiene mucho que ver con los intereses mismos, ¿no? ¿Por qué por qué nos hemos sentado a negociar? ¿No? Hay que tener conocimientos en comunicación, porque la comunicación es la base fundamental de la negociación como tal, ¿no? Incluso hay que tomar en cuenta la comunicación no verbal, porque muchas veces cuando nos sentamos a negociar por ejemplo, cuando entramos a la oficina del jefe, él nos puede recibir con una sonrisa, ¿no? Con quizá invitarnos a tomar asiento o quizá diciéndonos, no tengo tiempo, no voy a conversar con usted porque ahora no tenemos el tiempo para charlar, por ejemplo. Entonces, tenemos que ver la comunicación no verbal, ver qué tipo de ademanes está haciendo, gestos, gesticulaciones y demás, ¿no? Tenemos que tener conocimiento de la cultura, de los valores, ¿no? Y de las conductas de los participantes, en el caso de una negociación internacional. La cultura y los valores y conductas de los que entran a la negociación son diferentes porque la cultura de Bolivia con la cultura de otro país vecino europeo y demás es muy diferente. Tenemos que conocer la historia, ¿no? De la entidad, de la empresa, de la otra persona como tal. Si hay jurisprudencia, es decir, si ha habido una negociación similar a la que nosotros vamos a llevar adelante y si podemos aplicar las conclusiones de dicha negociación. Tenemos que tener conocimientos sobre economía, tenemos que ser creativos, tener técnicas de creatividad. A veces, ejemplificar de manera sencilla es importante para que nos puedan comprender, ¿no? Hacer la negociación, tratar de hacerla con las herramientas más creativas posibles, ¿no? Hay que tomar decisiones. Es importante la toma de decisiones porque el negociador va a tener, muchas veces eh, tiene la última palabra para decir, te vendo el auto en tal cantidad de dinero, ¿no? Porque es el dueño en este caso, ¿no? Pero muchas otras veces el negociador no tiene la última palabra, ¿no? Y generalmente va a preguntar a una instancia superior para ver si conviene o no conviene hacer el trato, ¿no? Los códigos de ética también son importantes porque una negociación se tiene que llevar dentro de lo que es un código de ética. La información sobre los marcos legales, si estamos dentro de lo legal, si podemos negociar sobre este aspecto y cuál es el argumento legal posible que vamos a utilizar para poder llevar adelante nuestra negociación, ¿no? Importante. Psicología aplicada a la negociación. Aquí vamos a hablar o sea, tenemos que conocer lo que habíamos dicho, ¿no? La conducta humana. ¿Cuáles son los estilos del negociador que vamos a hacer? Si nosotros vamos a asumir el rol de un negociador duro, ¿no? Donde generalmente
El negociador duro es el que se lleva más, ¿no? Y el negociador blando, por así decirlo, se va a llevar menos, ¿no? Y ahí hablamos de la estrategia ganar-perder. Si vamos a hacer un negociador blando, si vamos a hacer un negociador condescendiente, que va a ceder mucho y demás, ¿no? Entonces ahí vamos a ver la estrategia de perder-ganar, ¿no? En el caso de no poder llegar a un acuerdo favorable, entonces ambas partes pueden perder, ¿no? Que generalmente es el de perder-perder o menos-menos. O si vamos a hacer un negociador cooperativo que nos dice que vamos a llegar a un acuerdo donde ambas partes van a ganar, ¿no? Que es la modalidad más aceptable, por así decirlo. Hasta antes solamente habían dos tipos de negociadores, el negociador duro y el negociador blando, ¿no? Era como, por así decirlo, estaban en dos polos opuestos. El negociador duro, que era difícil de tratar, que no cedía fácilmente y que siempre buscaba ganar, y el negociador blando, que generalmente cedía bastante, era muy condescendiente con sus peticiones, no le importaba mucho perder. Pero ahora se habla del negociador cooperativo, porque ya no solamente es una negociación de partes. Vamos a ver un ejemplo de un negociador blando, en este caso, ¿no? ¿Cómo sería un negociador blando? Señor Simpson, estaba revisando su basura y no pude evitar oír que necesita una niñera. Yo soy un abogado de alto nivel y cobro $175 la hora. $8 la noche y puedes sacar 2 paletas del refrigerador. 3. 2. Bueno, 2. Y esta jaula vieja. Hecho. Soy una amenaza. Si ustedes notan en este ejemplo caricaturesco, el negociador pues prácticamente cede a todo, de los $175 la hora a $8 toda la noche, pues prácticamente ha perdido todo, ¿no es cierto? Incluso ha vendido una jaula que ni siquiera era de él, ¿no? Seguramente lo ha sacado de la basura también. Ahora vamos a ver el ejemplo de un negociador duro. ¿Cómo es un negociador duro? Este es el señor Ramos, director de compras, que luego de analizar los nuevos requerimientos de su empresa, llegó a la conclusión de que podría lograr ahorros sustanciales en la compra de sus artículos si realizara cotizaciones a escala nacional. ¿Con el señor Ramos? Sí, con él. Mi estimado señor, ¿cómo está? Lo llamo por el concurso de las 200.000 conexiones. Quería saber si estamos por buen camino. Por ello, para este año, el señor Ramos buscó cotizaciones en 3 empresas diferentes. Manufacturas Alaska, el proveedor anterior que ofrece un precio unitario de $68. Fabricaciones Creativas, que pide $73. Y Metales Brillantes, que espera $75. La reacción natural del señor Ramos podría ser aceptar la cotización de su antiguo proveedor. Sin embargo, en verdad, más o menos. Creemos que la situación competitiva es realmente apretada y que usted podría proponer algo mejor que esta cotización, si en verdad desea el negocio. Pero, ¿tan mal estamos? Mal no es el término que usaría, pero sus competidores no se han quedado atrás. ¿Le parece si lo busco mañana para conversar? Por supuesto, nos vemos mañana. Al día siguiente, le traigo una cotización por $67. ¿Esa es su nueva propuesta? ¿Reducir el precio en $1? Bueno, ¿sí? Usted me está tomando el pelo. Es que no sé cuánto le están ofreciendo los demás. Ese es problema suyo. Piénselo y hablamos, pero yo esta decisión la tomo pronto. Y un par de días más tarde, señor Quiroga, $65, señor. Ahora sí vamos en serio. Perfecto. ¿Cuándo paso por la orden de compra? Usted sabe, señor Quiroga, nuestras compañías han sostenido un periodo largo de relaciones comerciales y espero que el próximo año, cuando hagamos un nuevo concurso, usted sea más competitivo. Pero, ¿cuánto más? Bajo los $62, por lo menos. A los 2 días, el señor Quiroga vuelve a la oficina del señor Ramos con una cotización de $59. Felicidades, señor Quiroga. Mil gracias, señor Ramos. Es un placer hacer negocios con usted.
En este ejemplo, como ustedes habrán podido ver, pues hay un negociador un tanto duro, ¿no? El que busca a los proveedores. Entonces, prácticamente ha hecho bajar de la cotización inicial a menos del valor como tal. Bien, decíamos, ¿no? Que hay dos tipos de negociadores. El negociador blando, el que siempre va a ceder y conceder términos, no importa que vaya perdiendo, y los negociadores duros, que son los que van a presionar a la otra parte para ganar más o para salir victoriosos. Generalmente esto es malo. Muchas veces la negociación tiene que beneficiar a ambas partes, y eso es algo que ustedes también tienen que entender. El presionar a tal nivel, como lo ha hecho en el anterior video, en este ejemplo, a que pierda, en este caso la entidad proveedora, bastante más dinero de lo que al principio se había comprometido, pues va a generar otro tipo de problemas para la organización, porque al bajar tanto los costos, es muy probable que nos manden materiales que no estén o que no sean eh, los que necesitamos nosotros para nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eso es algo que también ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué reducen tanto? O sea, ¿por qué accede a tanto? Porque tienen la opción de quizá darnos materiales con poca calidad, ¿no? O por no cumplir con los tiempos establecidos, ¿no? Nosotros vamos a pedir que nos envíen material para una construcción hasta el 15 de este mes, por ejemplo, pero resulta de que como el costo es inferior, quizá no va a llegar el 15, va a haber un retraso, ¿no? Y la causa va a ser porque es muy bajo el costo que nos están dando. Entonces tienen que tener en cuenta también eso, que generalmente el negociar de ganar, ganar y que la otra parte pierda, puede traer otro tipo de consecuencias, ¿no? Y no es un buen negociador el que siempre gana, ¿no? Eso también tengan en cuenta. A veces el buen negociador es aquel que entiende la necesidad de la otra entidad. Entonces, un negociador debe asumir las siguientes conductas, ¿no? Que le van a servir bastante el proceso de la negociación. Lo primero que tiene que hacer un negociador es escuchar, ¿no? Escuchar cuál es la propuesta de la otra parte, ¿no? Y entender y analizar desde el punto de vista, no solamente de un punto de vista, desde diversos puntos de vista, incluso ponerse en los zapatos del que está viniendo a proponernos algo, para entender mejor cuál es el interés de la negociación, cuál es la motivación de la negociación como tal, ¿no? No se tiene que reaccionar precipitadamente ante, no sé, ante la propuesta. Si nos parece mala la propuesta, entonces nosotros inmediatamente decimos no, y nos tenemos que primero, con mente fría, tenemos que pensar antes de actuar. Tenemos que conocer nuestros puntos vulnerables, ¿no? Si los trabajadores dicen, ya, si usted, jefe, no nos va a aumentar el sueldo en 200 bolivianos para el siguiente mes, entonces nosotros vamos a hacer un paro y nadie va aquí a producir nada, digamos. Entonces, ese ya es un punto vulnerable para la entidad, para la empresa, porque si los trabajadores hacen un paro, necesariamente tenemos que hacer una negociación y o sea, no generar pérdida en la empresa, ¿no? Hay que utilizar preguntas acertadas para descubrir los intereses de los otros. Generalmente el hacer preguntas, nuestra lectura nos pone varias preguntas, ¿no? Y nos dice, eh, ¿qué es lo que van a negociar? ¿Quién quiere negociar? ¿Cuáles son las exigencias de la parte que nos está pidiendo negociar o sentarse a negociar? Entonces, tenemos que descubrir los intereses de los otros. ¿Por qué están sentándose a negociar con nosotros? ¿No? Hay que procurar generar un clima favorable para la negociación. No podemos hacerlo en el patio cuando estamos con nuestros trabajadores o con nuestro jefe en un momento, no sé, de descanso, por así decirlo. No podemos hacerlo tampoco, digamos, ha habido un acontecimiento, uno de los compañeros se casa y el jefe ha sido invitado, entonces vamos ahí
y aprovechando que estamos en un ambiente informal, pues aprovechar el tema de la negociación. Tampoco se puede hacer eso. Entonces hay que entender que la negociación tiene que llevarse adelante en un lugar donde las condiciones sean favorables para el proceso de la negociación y en lo posible para que sea favorable a nuestro favor la negociación, ¿no? El ejemplo de la naranja, ese es el ejemplo que más se utiliza, bueno, en temas de negociación que más se utiliza, ¿no? Y yo quiero mostrarles a través de un video, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, para cada uno de ustedes, hay una sola naranja y tenemos dos personas, ¿no? Tenemos a nuestros dos hijos, por así decirlo, tenemos a nuestros dos hijos que quieren la naranja, ¿no? La necesitan la naranja, ¿no? Una naranja normal, común. Entonces, yo les pregunto a ustedes, compañeros, nuestros dos hijos quieren la naranja, pero solamente hay una naranja. ¿Qué hacemos para solucionar este conflicto? ¿Cómo hacemos, cómo negociamos, cómo intermediamos en este ejemplo? ¿Alguien se anima a responder? Partiendo la naranja en dos partes. Partir la naranja en dos partes. Pero partir la naranja en dos partes no me está dando, o sea, no está cubriendo el interés, porque ambas quieren la naranja completa. ¿Qué otra opción sería? Licenciado, y si hacen por tiempo, digamos, no sé, de tal periodo a tal periodo, tú vas a tener la naranja y de tal periodo a tal periodo, tal vez podría ser una opción, ¿no? Puede ser, pero de la misma forma, ¿no? La satisfacción de tener la naranja por ese tiempo, o sea, saber que no vas a tener la naranja por ese tiempo, también te va a generar un sentimiento de insatisfacción. Veamos el video y analicemos también. Puedo contarte un caso, ¿no? Imagínate que dos personas se dirigen a ti porque tienen un problema, que un cliente les ha regalado una naranja deliciosa, ¿verdad? Ya no puede. Y los dos quieren esa. En este ejemplo de naranja, si se dan de cuenta, es lo que decíamos, ¿no? Averiguar el por qué están solicitando algo, o por qué quieren la naranja en este caso, ¿no? Y si se dan de cuenta, eso tiene que ver con los intereses de cada uno. Decía, ¿no? Uno de ellos quería la naranja para hacer un pastel o una tarta, ¿no? Y solamente quería la piel, solamente quería la cáscara para darle la esencia o el sabor. Y la otra persona quería para hacer jugo. Entonces, ambos podían ser beneficiados solamente con hacer una pregunta tan sencilla del para qué se quiere la naranja como tal, ¿no? Entonces, para que podamos ir viendo el tema en este ejemplo, en el tema de la naranja, ¿no? Entonces, para ser un buen negociador, tenemos que usar la creatividad, ¿no? Si usamos la creatividad, vamos a vamos a tener mayores perspectivas, mayores campos o espacios para que podamos, ¿cómo decirlo? Para que podamos solucionar el conflicto pronto. Utilizar ejemplos sencillos y simples. Muchas veces el utilizar ejemplos sencillos y simples nos pueden ayudar a explicar de mejor forma lo que nosotros queremos o el principio de la negociación como tal. Utilizar ejemplos, la comunicación verbal y no verbal. Lo que decía, si ustedes me proponen algo y yo los recibo con apertura, con una sonrisa, la comunicación no verbal, entonces ustedes tienen opciones de sacar ventaja del negocio que van a realizar. Pero si reciben un maltrato, si hay los gestos que van a emitir las personas con las cuales vamos a conversar no son amistosas, entonces es muy probable de que no lleguemos a un acuerdo pronto, ¿no? Descifrar los intereses, o sea, nuestros intereses, por qué nosotros, cuánto perdemos si nosotros no cedemos, digamos, en el caso de cualquier negociación, y también tener claros cuáles son los intereses de la otra persona, por qué nos está proponiendo un determinado negocio, ¿no? Un determinado tipo, ¿no?
Conocer las opiniones, normas y alternativas de las opciones, perdón, las normas, la normativa y las alternativas que vamos a poder negociar. Identificar el MAN, la mejor alternativa ante la falta de un acuerdo negociado, porque la idea de la negociación no es ir a perder, la idea de la negociación es no perder todo, ¿no? Por lo menos sacar provecho de algo. Si nosotros como sindicato de trabajadores estamos pidiendo el incremento de nuestros salarios en 200 bolivianos más, y la empresa o el jefe o el que negocia con nosotros nos dice que no es posible porque no estamos produciendo y no se puede, entonces la idea, como no se puede la primera parte, o sea, la primera petición, entonces tratar de buscar una alternativa que no sea tan perjudicial. Por ejemplo, podemos reducir, digamos, el costo, ya aumente unos 150 entonces para el siguiente, que tampoco se puede, entonces 100 bolivianos u 80, entonces estamos buscando ganar algo, ¿no? Y la empresa, la entidad también está buscando no perder tanto también. Identificar la mejor alternativa ante la falta de un acuerdo negociado también de la otra parte, que es importante también para ser un buen negociador. Actuar en perspectiva, no solamente ver desde el escritorio cómo funciona la empresa, ¿no? Y también tener en cuenta cuáles van a ser las consecuencias de si nosotros cerramos un trato, de lo que se va a negociar el día de hoy. Si yo me comprometo a pagarle 200 bolivianos más a todos los trabajadores a partir del siguiente mes, o a partir de este mes, por ejemplo, entonces, ¿qué consecuencias va a traer al futuro? No, también tenemos que saber predecir algunas de estas consecuencias, ¿no? Y no todo se puede producir, es decir, no se puede predecir todas las consecuencias, pero sí se tiene que procurar participar la mayor parte, ¿no? Bien, hasta acá la clase del día de hoy.